experiencia 5 de grupo 2. Vamos a exponer los temas del módulo 1. A continuación, mis compañeros, como es David Montes de Oca, Dani Paucar, Jerry Plataxi, Anthony Zurita y mi persona que es Luis Plapaño. A continuación, Dani va a exponer el primer tema. Muy buenos días. El tema que me corresponde es la comunicación oral y la comunicación escrita. Antes de introducirnos en cada uno de estos temas, es necesario dar una pequeña definición de lo que es comunicación. La comunicación se la puede entender como las diferentes formas de expresión que permite la interacción con los entes sociales, es decir, con las diferentes personas. Ahora, la comunicación oral. La comunicación oral es la forma de expresar mediante sonidos las necesidades que tiene cada persona. Cabe destacar que esta se debe dar en un mismo lenguaje para que pueda ser entendido. Esto depende del contexto en el que se encuentre cada persona. Ahora bien, la comunicación oral hay que tener muy en cuenta lo que se dice, ya que no puede ser rectificada. Es decir, para que haya un buen entendimiento se debe utilizar una buena comunicación oral. Si existe una mala comunicación oral, se pueden llegar a los conocidos malentendidos. Dentro de las características de la comunicación oral, tenemos que principalmente esta utiliza la audición. También tenemos que tiene un orden progresivo, es decir, depende de los factores intervinientes en la comunicación oral para llegar a un cierto punto. También tenemos que son muy importantes los elementos paraverbales para realzar la comunicación oral. Los elementos paraverbales son muy diversos, así tenemos los movimientos corporales, la utilización de tecnología, las imágenes, los diferentes mapas como los estamos utilizando en este momento. Las conclusiones que se pueden obtener hay que tener en cuenta que pueden ser positivas o negativas. Dentro de los ejemplos que existen en la comunicación oral está la conferencia, la oratoria, la discusión, la conversación, entre otros. Ahora, dentro de la comunicación escrita hay que tener en cuenta que esta surge de la necesidad del hombre de ser recordado y también de expresar los diferentes acontecimientos que se van desarrollando con el tiempo. La comunicación escrita también hay que tomar en cuenta que es un poco más desarrollada que la comunicación oral, más compleja en su realización, debido a que se debe tener el autor debe tener muy en cuenta lo que quiere expresar. También dentro de las características de esta comunicación tenemos que utiliza la visión principalmente. También que fue creada para contar y recordar la historia del universo como se reiteró en el inicio. También debe tener una correcta forma y también una jerarquía, es decir, que debe ser claro y preciso en lo que se va a mostrar y que tenga un orden lógico. Dentro de los ejemplos de la comunicación escrita tenemos los libros, revistas, las cartas y los periódicos, entre otros escritos que pueden existir. Muchísimas gracias. El tema, los elementos de la comunicación oral y escrita. Como tenemos el mensaje, el contenido de la información y son contenidos también de ideas y pensamientos emitidos y expresados por el emisor. Como tenemos también el receptor o decodificador, persona organizada, aquel que destina el mensaje, situación, tiempo o lugar donde se comunica la información. Fuente es el estilo donde emana la información. Tenemos el código, conjuntos de reglas propio de cada sistema. El emisor también transmite su información a través de su mensaje. Y tenemos referente a la realidad donde también es descrito por el mensaje con su conjunto de reglas. Eso. Bueno, a mí me tocó el tema de la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. El lenguaje es el conjunto de elementos, es tanto orales como escrito, y también es propio de un conjunto o conglomerado o grupo de individuos. Dice, ejemplo, el español, el francés, el inglés, etc. Es decir, que son los distintos idiomas que tiene cada país o cada región o el lugar donde se encuentran. Y eso sobre la lengua.
la lengua, y aquí está sobre el lenguaje. El lenguaje tiene diferentes niveles, como son el habla, el norma, el uso y dialecto. El habla es el lenguaje que tiene características propias de cada comunidad. Ejemplo, el español de España es diferente al español del Ecuador. O sea que el español que se habla aquí en nuestro país tiene muchas características diferentes al español propio de España, porque no se habla como se habla allá y es diferente. Entonces, bueno, aquí tenemos también la norma, es los reglamentos que tiene cada grupo social o región lingüística. También hace referencia al código del conglomerado o el código del grupo social. También tenemos acá el dialecto. Es algo más íntimo que se reduce a pequeñas zonas o regiones. Proviene del griego idios, que significa propio, y lex, que es lenguaje. Se emplea en determinados grupos sociales o tribus. Es decir, como aquí en el Ecuador tenemos diferentes grupos sociales, como son los tabalos, los indígenas, los shuaras, así en el oriente, etc. El uso la práctica de cada individuo, tiene diferentes maneras de emplear el código. La intervención comunicativa del contexto donde vaya a emplear, o sea, el uso dice que más o menos que según el lenguaje debe ser de acuerdo al grupo donde estés o en el momento en que te encuentres. Debes emplear, si estás en una reunión de personas con un lenguaje culto, debes utilizar el lenguaje culto. Y si estás en una reunión entre personas, entre amigos, como decir entre panas, se utiliza el lenguaje que siempre utilizas, pero debe ser de acuerdo a donde te encuentres. Bueno, en sí, el lenguaje son los distintos idiomas que tenemos en el mundo. Y bueno, eso es todo. Funciones del lenguaje. Se define como uso de la lengua que se hace un hablante según sus intenciones. Existen referencial, emotiva, conativa, fáctica, poética y metalingüística. La referencial se refiere a hechos, cosas, ideas. Se manifiesta en oraciones enunciativas y la intención es informar. Emotiva, el propio hablante. Se refiere al propio hablante. Se manifiesta en admirativas, enunciativas y entonación. La intención es de expresar sentimientos. Conativa, se refiere al oyente. Se manifiesta en imperativas y entonación. Intención, hacer que actúe. Fática, se refiere al canal de comunicación. Se manifiesta en interrogación, repetición y en frases hechas. Intención es abrirlo, cerrarlo y mantenerlo. Poética, se refiere el propio mensaje. Se manifiesta en estilo y figuras. La intención es causar extrañeza. Metalingüística, se refiere al lenguaje. Se manifiesta en definiciones y aclaraciones y la intención es compartir mejor el código. Gracias. Buenas tardes. El siguiente tema que sigue a continuación son los 7 tips para hablar en público. Como primer punto es hablar con sencillez, o mejor dicho, expresarnos con sencillez. Esto hace referencia a que las personas que nos estén escuchando puedan lograr identificar fácilmente una o dos ideas principales que queremos dar a conocer sobre la información en el cual estamos exponiendo. Como segundo punto es el organizarnos. Esto ayudará a que nuestra exposición sea fluida. Organizar los elementos de una exposición es muy eficiente, como son la introducción, las conclusiones, entre otros factores. Además, también hay que agregar las preguntas. Como tercer punto es ser breve. La duración en números de espectáculos o en exposiciones
son de 12 a 15 minutos. Ser breve también hace referencia a que expongamos con fluidez y no tener trabas. Esto ayudará también a que la información que estamos brindando a nuestros espectadores sea de la mejor manera, que puedan enfatizar y lograr más conocimientos sobre el tema en el que estamos exponiendo. Como cuarto punto es el ser sincero. La palabra yo, en sí el yo, la primera persona, en ocasiones es eficaz, pero debemos tomar muy en cuenta nuestro entorno y el público que nos escucha. Como quinto punto tenemos el adueñarnos de la situación. Debemos ir con una actitud positiva, porque si vamos con una actitud negativa, nuestros espectadores pensarán que no sabremos nada o otras cosas más que se dicen en una exposición o con un expositor que va de negativa. También hay que agregar en este tip que si una persona nos da el siguiente punto de exposición, debemos agradecerla. Y el sexto punto es el no leer, mejor hablar. ¿A qué hace referencia? Al no leer hace referencia a que nuestra exposición sea fluida. Es mejor hablar con el corazón y que nuestra información esté en nuestra mente, mas no en una hoja. Como séptimo punto es el relajarnos. Esto ayudará a que nuestra exposición sea comprendida de la mejor manera. Tendrá muchos aspectos positivos y mayor enfoque de la concentración de nuestros espectadores. Muchas gracias.